Buenas a todos, os doy la bienvenida a este quinto vídeo, en este caso de este curso de Apache Spark. Hoy en este curso nos vamos a meter ya en Structure APIs, es decir, vamos a ver lo que es un RDD, cómo se podría crear un RDD, luego su evolución a, por ejemplo, un data frame, y más adelante pues vamos a ver los distintos tipos de datos, etc. Este vídeo seguramente lo haga en dos partes porque es bastante información, vamos a ver bastantes cosas, vamos a ver ejemplos, entonces con la calma. Pero vamos, lo que os digo, el motivo principal es saber qué hay detrás de la estructura de Apache Spark. Cómo estas motivaciones han llevado, pues básicamente a la creación de las APIs de alto nivel, porque antes no estaba esto, antes se trabajaba con RDDs. Y pues ¿qué es una API de alto nivel? Pues puede ser un data frame, puede ser cualquier dataset, etc. Y cómo se unificaron a partir de la 2.x, no me acuerdo exactamente, pero a partir de Spark 2.x, fue a través de los componentes cómo llegó a la evolución esta, ¿vale? Veremos el motor de Spark SQL que sustenta estas APIs de alto nivel. Algo bastante importante si quieres llegar a comprender lo que hay detrás y cómo funciona, ¿vale? Cuando su introducción en Spark SQL por primera vez sobre la versión de Spark 1.x, seguido de DataFrames como sucesores del esquema RDD en Spark 1.3, tuvimos el primer vistazo a lo que viene a ser una estructura en Spark. Spark SQL introdujo funciones operativas expresivas de alto nivel, imitando una sintaxis similar a SQL y DataFrames. Si has trabajado anteriormente con SQL, vas a ver que la declaración, etc., va a ser muy parecida con el uso de join, select, etc. Esto lo que hizo fue que sentó las bases para una mayor estructuración en versiones posteriores. Allanó el camino hacia operaciones de alto rendimiento en las consultas de computaciones de Spark. ¿Qué hay debajo de un RDD? Para empezar, Manuel, ¿qué es un RDD? Un RDD es la abstracción más básica en Spark. Hay tres características vitales asociadas a un RDD. ¿Por qué digo que son vitales? Porque a partir de estas tres características se crearon los data frames y los datasets en Spark. Primera, dependencias. Segunda, particiones con alguna información local. Y tercera, una función de cálculo interna, que es una partición que básicamente es el uso de un iterador. Veremos lo que es un iterador, etcétera, si no lo sabes, pero vamos. Las tres son parte integral del modelo simple de API de programación RDD sobre el cual se construye toda la funcionalidad de nivel superior. Primero, se requiere una lista de dependencias que indique a Spark cómo un RDD es construido con sus entradas. Cuando sea necesario reproducir resultados, Spark puede recrear un RDD desde estas dependencias y replicar las operaciones en él. ¿Qué aporta esto? Básicamente lo que aporta es una resistencia. La primera característica, ¿vale? Segundo, las particiones proveen a Spark la habilidad de dividir el trabajo en computaciones paralelas en particiones a través de los ejecutores. En algunos casos, por ejemplo, leyendo un HDFS, Spark usará la información de localidad para enviar trabajo a través de los ejecutores más cercanos al dato. De esta forma se transmiten menos datos por la red. Y finalmente, un RDD tiene una función de cálculo que produce un iterador T para el dato que se ha almacenado en un RDD. Para quien no lo sepa, un iterador permite recorrer los elementos de una colección uno a uno sin necesidad de cargar toda la colección en la memoria al mismo tiempo, lo cual es extremadamente eficiente. Simple y elegante, ¿no? Podrías pensar, entonces, ¿cuál es el problema por el que hemos cambiado un RDD y ya no usamos RDD? Bueno, se usa, pero ya no se usa tanto y usamos APIs de alto nivel. Bueno, existen un par de problemas a este modelo original, que te voy a explicar. Primero, el cálculo funcional es opaco. Atento al meme, el opaco y yo, pues es el RDD opaco y yo. ¿Qué quiere decir opaco? Spark no sabe qué estás haciendo en un cálculo funcional. Mientras tú estás haciendo un join, filter, select, un aggregation, Spark solo ve una expresión lambda. Otro problema es que el iterador del tipo de dato es también opaco para los RDDs de Python. Spark solo sabe qué es un objeto general en Python. Eso es un problema, porque no se puede optimizar. Pero bueno,
Además, al no poder inspeccionar el cálculo ni la expresión en la función, Spark no puede optimizar la expresión, no comprende su propósito, como cuando básicamente programas en ChatGPT y no sabes lo que está haciendo el código. Básicamente es eso, eres un opaco. No sabes, eres como si Spark, eres un Spark que le ha dicho, pues prográmame esto, pero no sabes cuál es el propósito que hay detrás de eso. Charrasquillo, seguimos. Por último, Spark desconoce el tipo de dato específico en un iterador. Para Spark es un objeto opaco. No sabe si está accediendo a una columna de cierto tipo dentro de un objeto o cualquier otro tipo. Por lo tanto, solo puede serializar el objeto opaco como una serie de bytes, sin utilizar técnicas de compresión de datos. Esto opaca claramente la capacidad de Spark para reorganizar el cálculo en un plan de consulta eficiente. Siendo tan pesimista como he sido, ¿cuál es la solución que tenemos a esto? Básicamente, a partir de Spark 2.x, no me acuerdo, introdujo un par de claves sobre la estructuración. Uno de ellos consiste en expresar los cálculos mediante patrones comunes presentes en el análisis de datos. Estos patrones son expresados para agrupar operaciones de alto nivel, tales como un filtrar, seleccionar, concatenar, agregar, promediar y agrupar. Esto nos da una claridad y simplicidad. Esta especificidad, es que la palabra tiene tela, esta especificidad se restringe aún más mediante el uso de un conjunto de operadores comunes en un DSL. ¿Qué es un DSL? Domain Specific Language. Mediante el conjunto de operaciones en DSL, disponibles como APIs en los lenguajes compatibles con Spark, es decir, Java, Python, R, Scala, SQL. Estos operadores permiten indicar a Spark qué se desea calcular con los datos y como el resultado permite construir un plan de consulta eficiente para su ejecución. El esquema final de orden y estructura permite organizar los datos en formato tabular, como si fuera una tabla de SQL o una hoja de cálculo, con tipos de datos estructurados compatibles. Abordaremos en breve lo que es y lo vamos a ver. Pero te estarás preguntando, ¿para qué sirve toda esta estructura? La estructura ofrece diversas ventajas, como un mejor rendimiento y una mayor eficiencia de espacio en los componentes de Spark. Si eso te parece poco, puedo continuar y lo que vamos a hacer es que analizaremos estas ventajas con más detalle en breve, cómo analizamos el uso de la API de DataFrame y Dataset, pero por ahora nos vamos a centrar en las demás ventajas. Expresividad, simplicidad, componibilidad, que para que nadie lo sepa es la capacidad de combinar, es decir, poner juntos, y uniformidad. Demostremos primero la expresividad y la componibilidad con un fragmento de código sencillo en el siguiente ejemplo. Queremos agregar, para que os hagáis una idea, todas las edades de cada nombre. Es decir, yo, Manuel, tengo 29 años, Manuel 29. Agrupar por nombre y a continuación promediar las edades. Algo fácil, ¿no? Un promedio de edades, average, ya está. Un patrón que es súper común en el análisis de datos, pero vais a ver la gran diferencia que hay entre hacerlo un RDD y hacerlo en formato tabla. Así que, primero vamos a utilizar la API RDD de bajo nivel y voy a enseñar cómo se vería el código. Vale, chicos, manos a la obra. Para ello nos vamos al Jupyter Notebook, en mi caso. Voy a empezar con Spark y vamos a abrir un entorno virtual. De acuerdo. Primero de todo, importar las dependencias, librerías. En este caso no hace falta iniciar el Spark Season porque lo que voy a hacer es solo cargar un RDD. Para ello, para cargar un RDD es from PSpark, Spark config y context, sobre todo el context, ¿de acuerdo? Segundo, lo que hacemos es pues iniciar el Spark context. Para ello es la variable config es Spark config seteamos un nombre, en este caso pues venga, promedio edad, set master para que use el local
Y luego, SC es igual a Spark Context configuración igual a configuración. Nota, ¿vale? Si estás usando un entorno interactivo, como yo, por ejemplo, con PySpark configurado, por ejemplo, FineSpark o dentro de cualquier Databricks, el Spark Context puede que ya esté disponible con SC, o sea, no hace falta. Pero bueno, en mi caso, yo lo hago así para que lo veáis, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ya a empezar a declarar el RDD personas. Una vez que ya lo tenemos iniciado, vamos a con la variable. En este caso, personas RDD es igual al sc para lelis. Y ahora, paréntesis, corchete, si me deja, metemos un espacio y ahora, venga, pues Ana tiene 20 años. Siguiente. Luis, pues Luis tiene 31. Siguiente. Carlos tiene 30. Vamos a meter un espacio. María tiene 35. Y Manu tiene 29. ¿De acuerdo? Básicamente lo que estamos haciendo ahora es crear un RDD con pares. Nombre, edad. Me va un poco regular el ratón. No sé por qué. Vale. Seguimos. Ya lo que vamos a hacer es, ya tenemos creado el RDD y vamos a transformar. Para ello, agrupamos por nombre y calculamos la media de edad. ¿Cómo vamos a llamar esta variable? Pues bueno, la llamamos promedios RDD, mismamente. Y promedios RDD es igual a, dentro del paréntesis, esto es siempre igual, llamamos a la variable anterior y le decimos mapeo, de lambda persona posición 0, persona 1 y son 3. Ahora lo explico, pero bueno, básicamente lo que estoy diciendo aquí es nombre, edad, contador. ¿De acuerdo? Mapeas lambda y es nombre, edad, contador. Luego, un reduce by, como siempre os he dicho, key. Lo mismo, lambda a, b, entre paréntesis, a, posición 0, más b, posición 0, más, no, ya no sería a, es a1, más b1, ¿de acuerdo? ¿Qué le digo en esta línea? Bueno, vamos a hacerlo un poco más fácil de entender para vosotros, pero sería edad, nombre, edad, contador, así. Y aquí lo que le estoy diciendo es sumar edades y contadores. Por último, otro map, lambda, nombre total, viene a ser la variable nombre total, sería nombre total 0, nombre total 1, entre nombre total 1, 1. ¿Qué hace esta línea? Esta línea únicamente lo que hace es calcular un promedio. O sea, un promedio. ¿De acuerdo? Entonces, si no me he equivocado, porque
Sospechosamente no. Vale. Así es como se calcularía. ¿De acuerdo? Entonces, nadie me va a discutir que este código que le dice a Spark cómo agregar case y promediar que con un string en una función lambda, con perdón, es una mierda y difícil de leer. En otras palabras, el código le dice a Spark cómo calcular la query. Le estás diciendo, tienes que hacer esto, esto y esto. Es completamente opaco para Spark, porque no comunica una intención real. Además, el RDD equivalente en escala luce muy diferente a Python, mostrado aquí. Lo que yo os vengo diciendo en los anteriores vídeos de que el RDD, o sea, cuando tú haces una función en escala y una función en Python, prácticamente son iguales, pues un RDD es totalmente distinto, es una locura, no tiene nada que ver uno con otro. Por el contrario, ¿cómo sería esta query en un DSL de alto nivel y usando un data frame API? Vamos a verlo, incluyendo a Spark para decirle, vale, tengo que hacer esto. Pues mira, muy fácil. Empezamos, de nuevo, como si estuviéramos de cero, pero bueno, sería from pspark, SQL, import, Spark CSOM. From pspark SQL functions, import average. Esto, pues básicamente yo creo que es algo que no sabemos ya todos. Ya tenemos ahí las funciones. Bueno, las librerías, perdón. Y ahora, lo que tenemos que hacer siempre es iniciar nuestra variable Spark con un Spark CSOM.builder para que lo construya. Punto, vamos a darle punto con el nombre promedio edades get or create. Vale, hasta aquí no creo que tenga que explicar esto, pues ya lo sabemos, pero bueno. Luego hacemos la variable personas de f, porque va a ser un data frame, y es Spark, llamo a Spark para que me cree el data frame, porque yo no voy a cargar ningún data frame, lo que estoy diciendo es que, vale, de lo que te voy a pasar me tienes que crear un data frame. Y entre paréntesis le voy a poner las cosas. En este caso, permitidme que haga un poco de trampa, pero no voy a volver a escribir todo, porque si no, no acabamos. Eso sí, aquí tiene que haber un corchete, aquí tiene que haber un corchete, y aquí lo que tenemos que decirle es, vale, pues esto es el nombre y esto es la edad. A ver. Perfecto. Podríamos hacer un show para ver un poco, pero bueno. Bueno, vamos a hacerlo, venga. Personas de f.show. Aquí tenemos nuestra maravillosa e intuitiva data frame. Pero vamos a seguir porque no hemos terminado, hay que calcular la media, ¿de acuerdo? ¿Cómo haríamos el cálculo de la media? Pues, ¿hay que hacer esto? Obviamente no, porque somos más inteligentes, entonces sería media de edades de f es igual a personas de f, que es mi variable personas, hazme un group by por nombre, punto, le agrego la función average de edad. La habré hecho bien, tambores de retorno, a ver, to show. Ahí lo tenemos. Ya estaría. Perfecto. Y si quieres ver la diferencia con el DF anterior, aquí estaría, ¿vale? Ya está agrupado por la media. De acuerdo.
Esta versión es de lejos más expresiva y más simple que la versión anterior. No creo que nadie me lo vaya a discutir en los comentarios ni nada. ¿Qué pasa con esto? Que básicamente lo que estamos usando son operadores de alto nivel, DSL y las APIs para decirle a Spark qué tiene que hacer. Lo trabaja él. En efecto, amigos, hemos usado estos operadores para componer nuestras queries y lo que hace esto es que Spark puede inspeccionar o parsear esta query y entender nuestra intención, pudiendo optimizar o reordenar el operador para una función más eficiente. Spark sabe exactamente qué queremos hacer: agrupar agentes por su nombre, agregar sus edades y luego calcular la edad media de toda la gente con el mismo nombre. Hemos compuesto un cálculo entero usando operadores de alto nivel, con una simple query. ¿Qué tan expresivo es eso? Pues algunos argumentarían que al usar únicamente operadores de DSL, en un debate te lo pueden argumentar, etc., mapeados a patrones de análisis de datos comunes o recurrentes para introducir orden y estructura, limitamos un poco la capacidad de los desarrolladores para instruir al compilador o controlar cómo se deben hacer ciertas consultas. Ten la seguridad de que no estás limitando a estos patrones estructurados. Puedes volver en cualquier momento a la API de RDD de bajo nivel no estructurada, aunque casi nunca lo vas a necesitar. ¿De acuerdo? Espero que esto haya quedado claro. Además de ser más fáciles de leer, la estructura de las API de alto nivel en Spark también introduce una uniformidad con sus componentes y lenguajes. Por ejemplo, el código de escala que muestra aquí que se muestra ahora, que lo voy a enseñar, prácticamente es igual al código de Python anterior y la API parece prácticamente idéntica. Eso es muy bueno, aunque la gente lo piense, pero poder tener una uniformidad entre distintos lenguajes, pues quieras que no, a la hora de la producción es bastante útil. ¿Cómo sería este código en Scala? Primero vamos a importar las librerías como siempre. Apache, Spark, SQL, Functions, AVG, luego import, org, Apache, Spark, SQL, Spark Season. Perfecto, ya lo tenemos. Ya tenemos la primera parte, que sería esta, la tenemos aquí. Segunda parte, variable Spark. Bueno, muy sencillo, esto no cambia prácticamente nada. Val Spark Season punto builder punto app name, que sería promedio edades, punto get or create. Vale, prácticamente es igual, solo le hemos puesto el val delante para declarar la variable. ¿Cómo crearíamos el data frame? Val personas df es igual a Spark. Quiero que me crees el data frame y esto es lo único que te puede cambiar aquí, que es secuencia 1, 2, en este caso Ana 20. Voy a copiar esto porque no me apetece ahí. Y al final lo único que tienes que ponerle es tu df, nombre, edad. Vale. Siguiente. Lo que vamos a hacer es agrupar por lo mismo, mismos nombres, agregar sus edades y la edad media. ¿De acuerdo? Entonces, vol medias edades de f es igual a, llamo a mi data frame anterior personas, group by nombre, agrega la función edad.
Vale, perfecto. Pues ya lo tendrías prácticamente. Entonces lo único que tendrías que hacer es mediaedades.show. Me confundí al final, se complica un poco. Y ya está, señores. Así es como es un código en Scala. Las mismas librerías, la importamos, declaramos la variable sparseason y luego declaramos la variable personas, get_create. Lo único que cambia es secuencia, pasas los datos y el toDF. Aquí no hace falta un toDF y con el nombre de dat es suficiente. Y luego pues la función de calcular las medias es la misma. Si eres un poco avispado, que sé que lo eres porque estás viendo estos cursos, entonces te considero una persona bastante avispada, te habrás dado cuenta que algunas de estas operaciones de los DSL son muy familiares a la estructura SQL, como seleccionar, filtrar, agrupar o agregar. Toda esta simplicidad y expresividad que apreciamos los desarrolladores es posible gracias al motor de Spark SQL, sobre el cual se construyen estas APIs estructuradas de alto nivel. Gracias a este motor, lo que hace es que sustenta todos los componentes de Spark, obtenemos una API uniforme y eficiente. Ya sea que se exprese una consulta contra un data frame en una estructura streaming o un mlib, siempre se está transformando y operando con data frames con datos estructurados. Analizaremos el motor de Spark SQL con más detalle más adelante en un vídeo que os va a gustar bastante, ya veréis, pero por ahora exploramos esas APIs y el DSL con operaciones comunes y cómo utilizamos para el análisis de datos. Aquí podemos ver un data frame que está inspirado prácticamente en Pandas, en la librería Pandas. Si has trabajado con el análisis de datos con Python, sabrás prácticamente qué es Pandas, es tu mejor amiga. Así que, entonces, lo que puedes ver aquí pues, es el formato y algunas operaciones específicas. Spark Data Frames como tablas distribuidas en memoria, nombres en las columnas, esquemas, etc. Donde cada columna tiene un tipo de dato específico. Por eso cuando hacemos muchas veces el infer schema true, lo que estamos diciéndole es que si estamos confiando básicamente en que el data frame tenga esta estructura, por ejemplo, si nos lo pasan así. Tipos de datos que hay, pues integer, string, array, map, real, date, timestamp, etc. A ojos de un humano, Spark Data Frame es como una tabla. Aquí sería, esto es un data frame tal cual. Tipos de datos básicos en Scala. Señores, empezamos a sacar ya el boli y a apuntar. Esta tabla, pues si la quieres tener, haz un pantallazo, etcétera. Pero bueno, cuando los datos se visualizan como una tabla estructurada, no solo son más fáciles de digerir, sino que también de trabajar con ellos para las operaciones comunes que se pueden ejecutar en filas y columnas. Recuerda también que, como vimos en el vídeo 2, los data frames son inmutables y Spark conserva el historial de todas las transformaciones. Puedes agregar o cambiar nombres y tipos de datos de las columnas creando nuevos data frames mientras que se conserva las versiones anteriores. Aunque pueda parecer esto una tontería, es de una gran ayuda, de verdad. ¿Cuántas veces estás trabajando con pandas y bueno, pues no has copiado porque, por ejemplo, el data frame pesa mucho y vas y pues te has equivocado y te has cargado el data frame, tienes que volver a cargar otra vez el data frame en la variable, etcétera. Es algo que es muy pesado y muy lento de trabajar, pero con Spark no pasa esto. Una columna con un nombre en un data frame y su tipo de datos de Spark asociado se puede declarar en el esquema. Examinemos los tipos de datos genéricos y estructurados disponibles en Spark antes de usarlos para definir un esquema. A continuación, pues te ilustro cómo crear un data frame con un esquema. Básicamente lo que estamos viendo es, pues bueno, el tipo lógico. Lógico quiere decir lo que hablamos los humanos en una conversación coloquial, por ejemplo, texto. No, tengo un texto, pues un texto en Scala es un string y se define en Scala como un data types string type. ¿Qué quiere decir la tercera columna? Básicamente lo que quiere decir es, según tú lo ves en la parte del ejemplo de abajo, es cómo se declara. Primero, importas los tipos de datos necesarios
cuando pones el punto barra baja y estás importando todos, ¿de acuerdo? Asociamos una variable a un tipo de dato, en este caso cadenas de texto, tipo de texto, la variable tipo texto es un string type, y reutilizamos ese tipo para definir variables que representen campos concretos. Un nombre es un string type, pues para eso no voy a volver otra vez a declarar nombre val igual string type, no, llamas a la variable y ya está, nombre tipo texto, pues entonces ya ahí le estás diciendo que el nombre es un string. Espero que se explique, es algo bastante sencillito, pero bueno, sigamos. Tipos de datos básicos en Python. No hay mucho que explicar aquí, todos somos expertos de Python, pero es básicamente lo mismo. ¿Cómo se define? Pues un byte type, sort, integer, etc. Lo mismo, una nota, pantalla, hasta que nos familiaricemos con el tipo de dato para ir teniéndolo a mano y a la hora de trabajar no tener que perder el tiempo. Spark, estructura API y tipos de datos complejos, porque os acabo de enseñar los datos simples. Ah, ¿que hay datos complejos? Sí, amigos, hay datos complejos. Para análisis de datos complejos, no solo se trabaja con tipos de datos simples o básicos. Los datos serán complejos, a menudo estructurados o anidados, y necesitarás que Spark pueda gestionar estos tipos de datos complejos. Vienen en diversas formas, es decir, un mapa, una matriz, una estructura, fechas, marcas de tiempo, campos, etc. Aquí te dejo una tabla de datos soportados, primero en escala. Tipo de dato lógico, por ejemplo, un mapa o un array. El tipo en escala sería un escala.colección.sec, que es lo que se está enseñando antes. Hemos usado un array, o map, etc. Bueno, aquí ya pues te puedes entretener y ver un poco cuál es cada uno. Si bien estas tablas muestran la gran cantidad de tipos de datos admitidos, es mucho más importante ver cómo se combinan estos tipos de datos al definir un esquema para sus datos. ¿De acuerdo? En Python también existe una diferencia entre los básicos y los complejos. Yo esto no era muy consciente hasta que me puse a estudiar Spark, que había esta gran diferencia, ¿vale? Pues por ejemplo, una fecha, datatime, punto date, binario, marca de tiempo, estructura, una tupla, un campo estructurado, etc. Ok, empezamos con los esquemas. Un esquema en Spark define los nombres de las columnas y los tipos de datos asociados para el data frame. Generalmente los esquemas entran en juego al leer datos estructurados de una fuente de datos externa, un CSV, por ejemplo, que te has bajado de internet. Más información de este dato lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Pero definir un esquema desde el principio en lugar de un enfoque de lectura de esquemas ofrece muchas ventajas, de verdad. O sea, este es uno de los pasos que yo quiero que os quedéis a la hora de trabajar con Spark, y es: empezamos el Spark Season, segunda línea que tenemos que hacer es definir un esquema, ¿de acuerdo? ¿Por qué, Manu? Muy importante, la gente no es consciente de esto, pero liberas a Spark de un montón de responsabilidad de inferir tipos de datos. Esto ocupa enormemente una cantidad de espacio. El poder liberar a Spark de esta responsabilidad nos va a liberar bastante el espacio y la máquina va a ir mucho más rápido, ¿de acuerdo? Evitas que Spark cree un trabajo independientemente solo para leer una gran parte de tu archivo y determinar el esquema. Lo que para el archivo de datos grandes pues puede ser muy costoso y consumir mucho tiempo. Y mi favorita, que es: puedes detectar errores con antelación si los datos no coinciden con el esquema. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que hemos estado pum, 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 trabajando, y de repente dices, vas a hacer un merge con varias columnas y resulta que es que en una la tienes en un inter, la otra está en un tipo string, que el inter no la puedes hacer con fill none, con valores vacíos, porque el otro es string. Puedes detectar errores con antelación si los datos no coinciden con el esquema. Grábatelo. Es que es muy importante, de verdad. O sea, no es algo que yo quiero de aquí que salgas sabiendo hacer todo perfectamente, ¿vale? Por lo tanto, te recomiendo siempre definir un esquema con antelación siempre que desees leer un archivo grande de una fuente de datos. A modo de ejemplo,
vamos a definir un esquema y usamos este esquema para crear un data frame. Spark permite definir un esquema de dos maneras. La primera es definirlo programándolo y la otra empleando una cadena DDL. ¿Qué es una cadena DDL? Pues es una Data Definition Language, que es mucho más simple y fácil de leer. Puedes usar la que tú quieras. Yo te voy a enseñar las dos. La que más me gusta a mí, DDL, pero tú puedes usar la que tú quieras. De verdad, las dos son válidas y no hay ninguna diferencia entre una y otra. Si quieres crear básicamente un data frame con una estructura concreta, puedes crear el esquema manualmente. Me explico. Imagina que tienes una tabla de información sobre usuarios y quieres asegurarte de que cada columna tenga el tipo correcto de dato: nombre, apellido y número de visitas. Opción 1. Usar la API de tipos de Spark. ¿Cómo se hace esto? Pues haces from pspark .sql types import struct type struct field string type integer type. Lo que os he enseñado en las tablas está aquí. Lanzamos. Siguiente. Variable esquema, ¿no? No nos vamos a complicar. Pues vale, pues para hacer un variable esquema, lo que tenemos que hacer es, llamamos a struct type, porque quiero decir el tipo de estructura que quiero, paréntesis, corchete, y ahora struct field, porque quiero decirle, uno es el tipo y otro es el fichero. Struct field es que en la columna nombre va a ser un string type, dos paréntesis, false. Alta la coma y correcto. Si me lo perdonáis, voy a copiar y a pegar. Si lo hace bien ya sería maravilloso. De acuerdo, la segunda parte, pues que es lo que quiero, apellido, que es igual, es un string type, false. La última son visitas. ¿Visitas qué es? Pues un integer. Es que ya lo marca aquí el compilador. Bueno, el editor de texto. Vale, pues ya lo tenemos. Esta es la estructura de mi esquema. Muy sencillita, ¿verdad? ¿Que lo queréis hacer en escala? Pues bueno, en escala sería, lo voy a poner aquí para no hacer otro de esto, pero sería Apache Spark SQL types _, esto es más intuitivo, y básicamente sería val, pues esquema, que es igual a structure type, es lo mismo, y ahora sería array, paréntesis, y esto es igual, no es igual, porque sería structure field, nombre es lo mismo, string type es lo mismo si los paréntesis, y nullable es igual a false. False en minúscula. Ahora sí estaría bien. Entonces, esto es así. Sí, así. Este es string type sin los paréntesis. Y este es integer type sin los paréntesis. Esta forma, tanto para Python como para Scala, para poder pasarle básicamente crearle una estructura al esquema. Segunda forma, ¿vale? Algo que se me olvidaba mencionar es que esto lo que hace es que nos permite controlar si los campos aceptan nulos. Que no lo he explicado. Nullable igual a false, le estás diciendo que no se permiten valores vacíos. Importante. Opción 2. Definir como una cadena. Mucho más simple, la favorita de Manu. Quédatelo para ti. Pero básicamente lo que haces es, en Python es esquema, es nombre, string, apellido, string. Disculpadme, que es así. Visitas, int.
Esto es para Python. Y si fuera para Scala, es lo mismo. Nombre string, apellido string, visitas int. Usa la que más quieras, la que más te guste. Este es esquema, obviamente. Yo ya te digo, mi favorita es esta. Pero con esta pues te puedes asegurar de que no haya nulos. También está muy bien. Depende un poco de lo que quieras. Puedes utilizar la que más te guste a ti. Vamos a usar varios ejemplos usando los dos, pero en este primero lo que voy a hacer es construir un pequeño data frame con datos estáticos y un esquema explícito definido como cadena. Esto es útil para mantener el control sobre los tipos de datos y la estructura. Voy a empezar. Algo que me vais a permitir es copiar los tipos de datos, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar y ahora seguimos. Sería aquí mismo, from PSpark SQL import Spark Season, nuestro querido amigo. Y ahora esquema es igual a 3 comillas. ¿Por qué ha hecho eso? Vale. Y básicamente es id int, nombre string, apellido string, perfil string, fecha registros, pues vamos a ponerle también string, visitas int y canales array y usamos esto, string. De acuerdo, esta es la estructura de los tipos de datos que queremos. Vale. Lo iba a copiar todo, pero fallos del directo, vale. Bueno, ahora cogemos los datos que queremos. Voy a crear algunos datos de ejemplo, ¿de acuerdo? Primero, como hemos dicho, el ID va a ser el número, pues, int, ¿de acuerdo? El nombre Manuel. Apellido, pues sería Pérez. HTTPS, no sé, pues ponerle hola M1. Fecha 02/01/2024, mismamente. ¿Qué venía ahora? El número de visitas, pues 3120, me da igual. ¿Y qué significa canales array string? Pues básicamente lo que le estás diciendo es que le vas a pasar los canales que van a ser Twitter y LinkedIn. Le puedes pasar esto de forma que es solo una variable, pero hay dos datos de información, ¿de acuerdo? Un array. Bueno, y así lo tengo que hacer con varios. Voy a hacerlo a la vieja usanza. Vale. 2, 3, 4, 5, Jessica, David, Gómez, Díaz, Lourdes, López y Guillermo, Luque, mismamente. De aquí pues cambio solo esto, porque tampoco nos vamos a volver locos. Y pues de aquí lo que voy a cambiar son los días del mes
como comprenderéis, vamos a poner el 20. Y esto, el 1. Twitter, Facebook. YouTube. Y YouTube. Vale, pues estos son nuestros datos. Una vez que tú le aplicas esto, todavía no hemos puesto el tipo de dato, ¿de acuerdo? Entonces no le hemos dicho nada todavía. Solo hemos creado el esquema y hemos creado el dato. Ahora lo que vamos a hacer es iniciar pues, un punto de entrada para Spark. Para ello, if /name igual a main 2 puntos. Y ahora llamo a Spark, que es mi variable, y le voy a decir que Spark season punto builder, esto es igual, punto el nombre de la app, pues en este caso vamos a llamarle, no sé, usuarios estáticos. Espacio get or create. Vale, esto muy sencillo, esto ya es algo que sabemos nosotros, pero bueno, usuarios de F, vamos a empezar a crear el data frame, ¿vale? Entonces, para ello, usuarios de F lo que hacemos es spark.create data frame, que van a ser los datos y el esquema. Luego quiero que me muestres los usuarios. Si lo escribo bien sería maravilloso. Y luego usuarios de F, print esquema. ¿Qué hace el print esquema? Lo que hace es mostrarnos la estructura, es decir, qué tipo de dato tenemos en cada columna, ¿de acuerdo? Si esto está todo bien, le damos aquí. Vale, me he equivocado porque esto es un int. Vale, me he equivocado porque esto al pasarle un int no le puedo pasar comillas, ¿de acuerdo? Porque comillas es para si fuera un string. Entonces lo vuelvo a cargar y lo vuelvo a llamar. Y aquí tenemos la tabla, que es el show, y aquí tenemos el root, que es algo bastante interesante que nos dice que, mira, pues cada columna, cada nombre de la columna es un tipo de dato y un nulable, pues lo mismo, si permite nulos o no, true o false. Muy, muy, muy interesante esto, de verdad. Ahora, si por ejemplo quisieras leer los datos de un JSON, en lugar de crear datos estáticos, la definición del esquema sería igual, lo mismo. Vamos a verlo en escala por esta vez leyendo un JSON, ¿de acuerdo? Y ya está. Y ya terminamos aquí. Para concluir el vídeo, se está alargando un poquito de más, vamos a ver cómo sería leer un JSON, ¿de acuerdo? En lugar de leer datos estáticos. La definición del esquema es prácticamente igual. Vamos a verlo esta vez en escala. Y para empezar, pues lo suyo sería que en package pongas pues el paquete que hayas marcado. Lo dicho, si no sabes de lo que estoy hablando, mírate el vídeo de cómo compilar con escala, que lo vas a entender. Pero bueno, yo voy a dejarlo aquí por si acaso, pero bueno, package mismamente, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es importar las librerías, que en este caso pues esto ya es lo mismo de siempre, que sería SQL Spark Season y import org Apache Spark SQL types para los tipos, todas las
todos los tipos. A continuación lo que voy a hacer es crear un objeto, ¿vale? Para todo el código. Entonces, este objeto lo voy a llamar usuarios ejemplo y lo abro aquí y ya aquí puedo escribir lo que yo quiera. En este caso, vamos a ir por orden. Voy a declarar un def main con los argumentos array string unit igual a, vuelvo a abrirlo y vale. ¿Qué hace esto? Primero, lo que voy a hacer es creo un objeto singleton en escala llamado usuarios ejemplo. Es el equivalente a una clase con un objeto único instanciado. Es una forma común en escala para definir programas con un único punto de entrada, como en main, ¿de acuerdo? El método main es el punto de entrada del programa, similar a una clase, o sea, similar a un public static void main string de Java, ¿de acuerdo? Entonces, si has trabajado con Java sabrás prácticamente lo que es el main. La RGS, esto, lo que estás haciendo es que es un array de string que contiene los argumentos de línea de comandos, ¿de acuerdo? Y el unit, que he puesto aquí unir y es unit, lo que hace es que el tipo de retorno equivalente a void en otros lenguajes, es decir, que no me devuelve nada. Espero que se haya entendido. Y ahora aquí, ya dentro de esta parte, lo que vamos a hacer es empezar a declarar variables, etc. Este bloque que voy a crear es que va a comprobar si el usuario ha proporcionado al menos un argumento, la ruta del JSON. Si no lo hace, lo que va a hacer es imprimirme un mensaje, ¿de acuerdo? Entonces, primero, Spark, variable Spark, es igual a Spark season punto builder app name lectura usuario JSON, por ejemplo, y get or create igual. Y ahora lo que voy a hacer es una validación de los argumentos, que es if argumento es la longitud length menor a 1, print ln uso usuarios ejemplo ruta al archivo usuarios.json y aquí cerramos. System.exit 1. Wow, se ha vuelto loco el programa. De acuerdo. Lo dicho, es una validación de argumentos. Continuamos, en este caso, con la variable de ruta al archivo, que sería ruta archivo es igual a args entre paréntesis 0. Toma el primer argumento de la línea de comandos, que debería ser la ruta del usuario JSON, y lo guarda en la variable ruta archivo. Esto es por si lo haces desde la línea de comandos, ¿de acuerdo? Y ya, pues, lo que nos falta es definir el esquema. Vale, sería este. Lo dicho, el nullable es para el tema de los nulos. ¿Qué viene a continuación? Pues faltaría crear la variable usuarios.df, que es lo que vamos a hacer, que es leemos el archivo JSON con el esquema definido. Entonces, para ello llamamos a Spark, hacemos un read y le decimos esquema va a ser mi variable esquema y JSON es la ruta archivo, que es esta, que hemos declarado por la terminal, ¿vale? Y ahora, ya solo nos queda, ya lo hemos hecho todo, ya solo nos queda mostrar los datos. Para ello, por consola, etcétera, lo que podemos hacer es que usuarios.df.show, y aquí voy a explicar lo que es el truncate false, usuarios.df.print
esquema, para que, igual que Python, me exprima el tipo de esquema. Y ahora println es usuariosdf.esquema. Y esto está bien, 1, 2, ¿vale? ¿Qué significa el truncate? El truncate lo que hace es que las cadenas de texto que son largas las acorta para una salida más compacta. Con truncate le decimos que no haga eso, que me lo saque todo largo. Pues ya está, ya lo tendrías. Este es tu código exactamente igual en Scala para definir un esquema de un JSON que tú vas a pasar ahora a terminal. Lo único que tendrías que hacerte ahora en terminal, pues igual, mírate el código de Scala de cómo compilarlo, pero básicamente le pasarías desde tu terminal la ruta del JSON y este código. Entonces ya lo va a hacer automáticamente. Y nada, un poco más, chicos y chicas, espero que os haya gustado el vídeo. Sé que son largos, intento hacerlo lo más rápido posible, pero es que quiero que lo entendáis todo muy bien. Y por último me queda decir que voy a estar un tiempo sin subir vídeo hasta julio porque estoy de exámenes, así que nada, deséame mucha suerte y en julio le vamos a dar de todo. Tengo pendiente, quiero hacer un curso también de Python, de análisis de datos, que vais a ver que está muy chulo y el nivel va a ser un poco más bajo que este. Y nada, poco más, pues ya nos vemos. Si te ha gustado dale like, suscríbete, déjame un comentario, todo eso me ayuda. Un saludo, chao, chao.